Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Orizontul Cunoașterii. Sunt Horândău Daniel și în această seară, în mod special, doresc să vă prezint un om ce l-am cunoscut de câteva zile. M-a fascinat, mi-a umplut viața de o experiență ce pur și simplu vreau să vă spun și dumneavoastră. De ce e atât de important acest personaj? Am să îl prezint. El se cheamă José Luis Voter și este pastor în Italia, în Sicilia mai exact, păstorește 3 biserici acolo, 3 biserici adventiste. Ce e important e modul în care a început viața lui, modul în care el l-a cunoscut pe Dumnezeu, modul în care poate transmite astăzi cine este el. Bună seara și bine ați venit! Muy buenas noches. Gracias por el invito. Sunt bucuros ca să vă am invitat în această seară și cred că bunul Dumnezeu va face în această seară ca dumneavoastră să vă puteți apropia prin experiența dumneavoastră de oameni. Prima întrebare pe care vreau să vă adresez este cine sunteți dumneavoastră? Cine a stat la originea vieții dumneavoastră? Când începe viața dumneavoastră? De unde veniți? Sí. Mi origen es peruana. Nací en la ciudad del Cusco y me encuentro en este momento trabajando como pastor en Italia, específicamente en la Sicilia, ya de algunos años, precisamente 4 años atrás, ¿no? Mi origen esencialmente es una mezcla entre peruano y alemán. Y alemán. Y alemán, porque el apellido Voter es un apellido alemán, ¿no? Entonces se mezcla el europeo con el sudamericano. Gracias, mulțumesc. Am aflat câteva lucruri despre originile dumneavoastră și mă interesează astăzi câte ceva despre familia dumneavoastră. Ce ne puteți spune despre familia dumneavoastră? Sí, mi familia está compuesta de 4 personas, Sí. o sea, yo, mi esposa y mis 2 hijos. La mayor de mis hijos tiene 11 años, es una nena, y el hombrecito tiene 8 años. Con mi esposa nos conocimos hace 15 años atrás, ¿no? Nos conocimos de un modo curioso y particular. Yo iba a predicar en una iglesia una vez al mes y en las ocasiones que iba a frecuentar esta iglesia para predicar, un sábado después de predicar me fijé en esa dama que estaba allí y la expresión mía fue qué bella. Y de allí empezó una experiencia de querer conocerla y de poder tener una relación con ella de amistad y por qué no llegar a ser enamorados, ¿no? Hasta que un día se presentó la ocasión. La ocasión justo era el periodo de Navidad y en la iglesia habían preparado una chocolatada, ¿no? En la cual yo observaba de lejitos cómo la iglesia recogía su chocolate para tomárselo y en un momento determinado la persona, ¿no? Mi esposa se llama Noelia, ella empezó a acercarse a mí y me hizo una pregunta muy interesante. Ella me dijo, ¿qué haces aquí solo? Y yo le respondí, te esperaba. Y de esta respuesta empezó una relación de conocimiento con ella. Empecé a salir, empecé a frecuentarla y después de 3 años decidimos casarnos. Y por la gracia de Dios tuvimos estos 2 niños, ¿no? Que son la alegría y la felicidad para nosotros. Mulțumim frumos pentru că ne-ați spus lucrurile acestea despre familia dumneavoastră și în mod special pentru că ne-ați povestit cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră.
E o ocazie fericită să vedem că astăzi tinerii se mai întâlnesc și în biserică. Iar întâlnirea lor nu este deloc una lipsită de respect, lipsită de Dumnezeu. Dacă tot pomenim de Dumnezeu, întrebarea pentru dumneavoastră ar fi: ce loc ocupă Dumnezeu în viața dumneavoastră? Când începe viața dumneavoastră cu Dumnezeu? Sí. El trabajo que desarrollo esencialmente es un trabajo pastoral, ¿no? Que me da también la posibilidad de desarrollar un ministerio particular que es la evangelización. Viajar por algunos lugares del mundo compartiendo el Evangelio para poder permitir que tantas familias puedan vivir la experiencia que vivo yo en mi familia junto con mis hijos, mi esposa, ¿no? Y las iglesias en las cuales trabajo. Tengo 3 iglesias, ¿no? Iglesias totalmente italianas, ¿no? No hay sudamericanos como yo, ¿no? Son totalmente italianas y vivimos una experiencia en estas iglesias del modo pastoral y también evangelísticamente hablando. Vreau să pomenesc pentru telespectatorii noștri că prezența lui aici a dat mult de câștigat multor oameni. Una din experiențele care le-a avut-o și vreau să vă o povestesc și dumneavoastră este o persoană care a vrut de 3 ani de zile să se lase de fumat. Vedea că tutunul îi strică viața. Oameni buni au fost martori la această experiență extraordinară. Și l-a întâlnit pe el, pe José Luis, pe pastorul José Luis, și José Luis l-a întrebat-o: dar dacă ai dori să fac ceva pentru tine, ai dori să mă rog pentru tine? La care persoana respectivă a răspuns simplu: da, vreau să te rogi pentru mine. S-a rugat pentru ea și s-a întâmplat ceva. Are 5 zile în acest moment de când nu am mai avut dorința de țigară. Pentru mine lucrul ăsta e un lucru extraordinar. Însă, experiența cu Dumnezeu la José Luis, la pastorul José Luis, a început în copilărie. Cum a început experiența aceasta în copilărie? Es una experiencia curiosa y particular al mismo momento. Antes que todo, nunca había pensado de venir en Rumanía a predicar. Y ya esto es una experiencia, ¿no? Es más, el viaje, todo salió como a veces uno no se espera, ¿no? Tranquilo, sereno. Llegué a Bacău sin ninguna dificultad, entré en el país, ¿no? Y me acogieron muy bien. Y empezando a predicar, vi el deseo de tantas personas de la ciudad queriendo conocer a este Jesús que muchas veces se habla pero no se lo conoce. Entonces, con las experiencias que uno les cuenta, ¿no? Experiencias propias, vividas, la gente empieza a tener una respuesta a muchas preguntas que se hacen. Porque la religión a veces es tan solamente algo escrito, mas no algo vivido. Y cuando es tan solamente teoría, no entra a ser parte de la vida de las personas. En vez, cuando la religiosidad empieza a ser parte de las personas, se ve algo diferente. Se empieza a vivir algo que nunca has experimentado. Y como usted decía, las experiencias que tuvimos de estas personas que dejaron de fumar son experiencias que las personas han querido experimentar. Al inicio, cuando me las encontré a estas personas, veía que no tenían ganas de dejar de fumar. Decían: no puedo. Ya intenté. Algunas decían que el médico mismo les había dicho que no tienen que fumar. Pero en esta ocasión
con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, estas personas fueron tocadas y le propusimos una idea, que el mundo adventista lo lleva adelante, 5 días para dejar de fumar. Pero lo propuse de un modo muy simple, ¿no? Y yo le dije a las personas, solo necesitas 5 días para dejar de fumar. Pero ¿cómo hago? ¿No? Tienes que decidir, porque tu decisión va a ser importante, pero recuérdate algo, que hay algo que une al cigarrillo, y es el café. Estas dos cosas unidas van a buscarse entre ellas. Y hemos podido ver cómo estas personas han dejado de fumar. Y ha sucedido algo maravilloso y extraordinario en estas personas. Una de ellas nos contaba y decía que desde que dejó de fumar, su esposo la trata mucho mejor. Se relaciona de un modo mucho más amable, mucho más afectivo. Entonces, en esa familia ha cambiado algo. Y esto es aquello que Jesús quiere hacer en las familias, ¿no? de la ciudad en donde estamos predicando. Y creo que quiere hacer también todo esto en todos aquellos que nos van a escuchar a través de este canal y de este video. Así es que es una experiencia muy linda para mí, ¿no? A pesar que hay nieve, a pesar que hay que correr por aquí, por allá, pero es una experiencia nueva. Y yo estoy feliz y contento de estar aquí predicando el Evangelio. Mulțumim! Bucuria cu care pastorul José Luis ne vorbește ne transmite nouă că în orizontul cunoașterii noastre se pot implica anumite elemente ce pot face bucuria familiei mai concretă și mai densă. Însă în cele ce urmează m-aș bucura foarte mult dacă pastorul José Luis ne-ar putea prezenta în această seară modul în care în viața lui a putut să intre Dumnezeu, pentru că el este acum un om matur, el s-a dezvoltat, are anumite abilități deosebite de a transmite adevărul care crește în cunoștință omul. Însă, cum a început viața ta, José Luis? Una pregunta bien profunda, ¿no? Porque contar la experiencia de tu vida no es fácil, ¿no? Porque podrías empezar a contarla desde un momento determinado, pero yo quisiera contarla desde el inicio, ¿no? Un inicio que muchas veces puede ser un trauma para muchos jóvenes o para muchas personas. Por ejemplo, yo nací en una familia de 5 hijos, pero mi papá, antes de que yo naciera, abandonó a mi mamá, ¿no? Abandonó a mi mamá porque encontró otra mujer, y esta mujer ya estaba encinta y estaba también por dar a luz. Y yo tengo un hermano que él es mayor que yo por un mes. Él nació en febrero y yo nací en marzo. Y mi papá abandonó mi mamá a causa de esto. Entonces yo nací sin papá. Interesant. Y crecí sin papá. Entonces, para mí la figura de mi madre es una figura que representa papá y mamá. Y a distancia de la edad que tengo, no puedo decir que eso fue un trauma para mí. En realidad fue una búsqueda de poder sustituir aquello que me faltó. Interesant. Y tratando de sustituir la figura paterna, ¿no? Allí fue donde se presentó Dios en mi vida. Pero antes de poder llegar a un encuentro con Dios,
tuve que pasar diferentes experiencias en mi vida como ser humano. Como creo todos lo pasamos para poder llegar a una experiencia con Dios, necesitamos muchas veces tocar fuego para darnos cuenta que nuestra vida puede ser diferente, ¿no? Entonces, hay dos experiencias que me han enseñado fuertemente. Una de ellas es cuando tuve 13 años, ¿no? Estaba cansado de vivir con mi mamá. 13 ani. Sí. Estaba cansado, según la mentalidad de un jovencito de 13 años, yo estaba cansado de vivir con mi mamá. Y decidí por cuenta mía de irme a casa de mi padre. Entonces un día salí de casa con mi mochila llena de mi ropa y le dije a mi mamá, me voy a vivir donde mi papá. Mi mamá no se opuso. No me dijo por qué, cómo. Nu a spus nimic. No. Me dijo, bueno, si esa es tu decisión, ve. Pero lo que no sabía mi mamá es que yo nunca llegaría a la casa de mi padre. Por la ciudad corría la noticia de que necesitaban trabajadores para ir a la selva amazónica en Perú. Y allí hay una fábrica donde produce té, café y té de coca. De coca. Sí, té de coca, ¿no? Entonces yo decidí irme para allá, para trabajar a la edad de 13 años. Coca este planta din care se face cocaină. Sí, pero es la producción de té de coca, Aha, no de cocaína. aha, gracias. Mulțumesc. Entonces empecé, cogí el tren, me hice 4 horas de viaje, llegué a la ciudad y empecé a trabajar. Todas las mañanas a las 6 de la mañana subía hacia la montaña y trabajaba hasta las 4 de la tarde. Recogía café, recogía coca, recogía té, según aquello que estaba ya listo para poder recoger. Y después de trabajar, que era más o menos las 4 de la tarde, yo bajaba corriendo de la montaña porque es una zona calurosa. Y bajaba y me iba a un río que está ahí cerca. Y mientras yo estaba en el río, no había nadie que venía. Todos llegaban, o sea, toda la gente que vivía en ese pueblo llegaba al río Da. cuando el sol se había ido. Da? Y yo decía dentro de mí a esa edad de 13 años, esta gente está loca. Porque uno se viene a bañar al río cuando hay luz, no cuando está oscuro. Cum se poate așa ceva? Yo no entendía por qué la gente llegaba a esa hora. Pero yo me bañaba, todo rico, ¿no? Y cuando yo me estaba yendo, toda la gente llegaba. Hasta que un día me di cuenta qué cosa estaba sucediendo. Y por qué la gente llegaba cuando el sol se iba y no llegaba antes. ¿Por qué? Porque en esa zona existen unos mosquitos que te pican y que te dejan un gusanito en tu carne. Y ese gusano te va comiendo la carne y mientras te va comiendo la carne, te empieza a podrir la carne. Y tu carne empieza a ser como una carne muerta. Pero es interesante que Sí. yo me miraba de adelante y trataba de curarme. Pero las picaduras que tenía por la espalda no podía. Este incredibil. Y ese fue mi problema. Que yo a veces no podía ir a trabajar porque me hacía mal las picaduras que yo tenía en la espalda. Hasta que yo quedé tendido en una cama. Y quedándome tendido en la cama no podía ni ir a trabajar, no podía hacer nada. Hasta que me pregunté, ¿qué hago aquí? Yo tengo mi casa a 4 horas de aquí. Tengo mi madre,
allí tengo comida, allí tengo de todo. ¿Por qué tengo que estar aquí? Y llegó una decisión dentro de mí de volver a casa. Un moment. Îmi aduc aminte din studiul Scripturii, și cred că și dumneavoastră vă aduceți aminte, de fiul risipitor. Fiul risipitor a avut până în acest moment o experiență asemănătoare în momentul întoarcerii acasă. În momentul în care și-a dat seama, a realizat, orizontul cunoașterii lui a fost deschis și și-a dat seama că trebuie să plece acasă, fiul risipitor a pornit spre casă. Sunt foarte curios să văd cum continuă această experiență. Cum continuă? Cuando decidí volver a casa, tenía que ir a coger el tren. Entonces, compré mi pasaje, subí al tren, me senté y mientras estaba viajando, necesité ir al baño. Y cuando yo me alzo, yo veo la gente que empieza a decir dentro del vagón del tren, qué olor a muerto. Y cuando yo veo que la gente dice, qué olor a muerto, yo me siento. Y me doy cuenta que soy yo el que está oliendo a muerto. Porque en la habitación en la cual yo vivía, me había acostumbrado a sentir ese olor y no me daba más cuenta que mi carne, ¿no?, de la espalda estaba en putrefacción. Y solo en esa ocasión me di cuenta que parte de mi cuerpo estaba muerta. Entonces yo ya no me alcé para ir al baño. Me senté rápido esperando que la gente, ¿no?, se tranquilizara y llegara hasta mi destino. Cuando llego a mi destino, espero que todos se bajen y empiezo a bajar también yo al final. De la estación de trenes a mi casa, dado que por el dolor y por todo aquello que había sufrido, no podía caminar bien. Y me fui caminando hasta mi casa y duré una hora para poder llegar a mi casa. Pero mientras iba hacia mi casa, tenía el pensamiento de que si mi madre me iba a recibir o no. ¿Y cómo sería ese recibimiento? Porque eran 3 meses que yo faltaba de casa. Y en esos 3 meses mi madre había llamado a la policía, había llamado a los hospitales, había llamado a la cárcel, había llamado a la morgue, había llamado a mi hermano que vivía a 1200 kilómetros de distancia para saber si yo estaba allí. Y nadie le dio información. Pastor José Luis, experiența dumneavoastră este extraordinară. Experiența ta, aș putea să spun că ești tânăr și implicat în viața aceasta, în viața bisericească, dar mai mult în viața socială, în viața oamenilor. Dragii mei, după o scurtă pauză vom reveni să vedem ce s-a întâmplat după ce José Luis îl interesa foarte mult mama lui. O să-l primească înapoi, nu o să-l primească, de-abia aștept să vă continuarea acestei istorii revenite.